Hola a todos, sean bienvenidos a la ponencia sobre costos de producción. Mi nombre es Stephanie Molina y en esta oportunidad hablaremos, por supuesto, sobre los costos de producción, destacando específicamente los de procesos, ensamblaje, proyectos y mantenimiento. Y como este último, o sea, el mantenimiento, estos costos tienen una gran relación que puede afectar o beneficiar los costos anteriormente mencionados. Bienvenidos. Antes de empezar a entrar en materia, es importante repasar qué son los costos industriales como tal. Y para poder hablar de los costos industriales, es importante empezar diciendo ciertos conceptos relacionados al tema. Dentro de estas definiciones tenemos que recordar qué es el costo como tal. El costo es un recurso que se utiliza para alcanzar un objetivo específico, es decir, el desembolso que se realiza para producir determinado producto. Por otro lado, tenemos los costos. Este es el conjunto de gastos que representan una porción del precio de la adquisición del artículo o servicio que se esté hablando, que ha sido diferida o que todavía no ha aplicado a la realización de ingresos. Ahora bien, teniendo esto más claro, podemos hablar de los objetivos y funciones de la determinación de costos, los cuales podemos encontrar en pantalla. Entre ellos está estos sirven de base para fijar precios de venta y para establecer políticas de comercialización. Facilita la toma de decisiones, permite la evaluación de inventarios, controla la eficiencia de las operaciones y contribuye a la planeación, control y gestión de las empresas. Según la forma de cómo se elabora un producto o se presta un servicio, los costos pueden ser, primeramente, por órdenes. Este es utilizado en aquellas empresas que operan por pedidos especiales de clientes, en donde se conoce el destinario de los bienes o servicios y por lo general él es quien define las características del producto y los costos se acumulan por lotes de pedido. Normalmente la demanda antecede a la oferta y por lo tanto su elaboración. Algunas de las empresas que trabajan bajo este patrón por órdenes son la ebanistería, la sastrería, entre otros. Seguidamente tenemos los costos por procesos. Estos son utilizados en aquellas empresas o se producen en aquellas empresas que trabajan en serie y en forma continua, donde los costos se acumulan por departamento. Puede decirse que son costos promedios. La oferta antecede a la demanda y se acumulan existencias. Algunas de las empresas que funcionan bajo costos por procesos son las empresas de gaseosa, cerveza, telas, tales como Polar, entre otros. Y por último, pero menos importante, tenemos costos por ensamble. Este es utilizado por aquellas empresas cuya función es armar un producto en base o con base a unas piezas que lo conforman, sin hacerle ninguna transformación alguna. Por ejemplo, el ensamble de automóviles, de bicicletas, etc. Por mucho tiempo, muchos años, Venezuela fue pionera, uno de los principales ensambladores de automóviles a nivel latinoamericano. Y bueno, podemos decirse que había muchas empresas automotrices que trabajaban bajo este tipo de producción y tenían varios o muchos costos por ensamble. Como se comentó anteriormente, en esta ponencia será énfasis en los costos de producción. Estos son la serie de gastos que involucra sostener un proyecto, equipo o empresa funcionando. Pueden provenir de distintas áreas, sea la compra de insumos, materia prima, el pago de consumo de energía, el salario de los trabajadores, el mantenimiento de los equipos, etc. Por definición, estos costos de producción son gastos intrínsecos del proceso productivo. Un proceso productivo según la forma en la que haya sido concebido, llámese por órdenes, procesos, ensamble, aquellos puntos que hablamos anteriormente. Producir en principio cuesta dinero, es por eso que una vez terminado el circuito productivo, los costos de producción se restan de los ingresos para terminar las ganancias brutas. Si estos costos y los demás generados a lo largo de la cadena productiva resultan ser muy elevados, ellos inciden en el precio final del producto y en la rentabilidad de la operación, ya que todo inversor desea recuperar el monto gastado y recibir algún tipo de ganancia posteriormente. Ahora hablaremos sobre los elementos de los costos de producción. Y cuando decimos esto, nos estamos refiriendo a tres grandes variables, empezando por la materia prima directa.
Esta se refiere al conjunto de los materiales que serán sometidos a transformación durante el proceso productivo y que pueden ser identificados o cuantificados plenamente con los productos terminados. Seguidamente tenemos la mano de obra directa. Esto se refiere al conjunto de gastos que involucra contratar trabajadores y por supuesto todas aquellas responsabilidades que acarrea esto, como los salarios, prestaciones, obligaciones contractuales, sindicales, etc. Y al final estos gastos pueden ser identificados o cuantificados con los productos terminados. De último tenemos los gastos indirectos de fabricación, también llamados cargos indirectos. Son aquel conjunto de gastos que, aunque sabemos que intervienen en el proceso productivo, no pueden ser cuantificados o identificados de manera fácil. Muy bien. Además de estos tres variables, también existen otras clasificaciones como son variables o fijas. Estos son los costos variables o fijos, y donde los costos variables se refieren a aquellos que son proporcionales a la producción, como son el valor de la materia prima, el pago de la mano de obra, la supervisión de la mano de obra, el mantenimiento de los equipos, los servicios, etc. Y los costos fijos son aquellos que son independientes de la producción, como son los impuestos, el seguro, las relaciones públicas, el marketing, etc. Para hacer un poco más fácil entender todo esto de costos variables directos, materia prima, etc., vamos a hacer un pequeño ejemplo o ejercicio acá en la ponencia, donde dice: supongamos que administramos una fábrica de golosinas de chocolate que cada día produce docenas de unidades que se empaquetan y salen al mercado, donde son consumidas por un público infantil. ¿Cuáles serían nuestros costos operativos? Muy bien. Como se definió anteriormente, los costos operativos variables son aquellos que están estrechamente vinculados con el proceso productivo. Entre ellas podemos identificar en pantalla que se refiere a la materia prima, y en este caso sería el precio del cacao, el azúcar, la leche, la harina, que son precios que fluctúan en el mercado según su oferta y su demanda. También tenemos la mano de obra, que se refiere a aquellos trabajadores que manejan las distintas máquinas para fabricar los chocolates. Y seguidamente tenemos el mantenimiento, que es el pago de los servicios de limpieza, la calibración y el repuesto del equipo especializado de la fábrica, así como el software que lo administra. También tenemos servicios, muy importante. Es el proceso o los procesos donde se consume el gas, la agua, la electricidad, y se contratan también a otras empresas que me proveen o nos proveen a nosotros, los fabricantes de chocolate, el papel impreso, envoltorio, etc. Y por último, pero menos importante, tenemos la patente, ya que por cada chocolatina producida se debe pagar un derecho de autor a la receta a su inventor. Muy bien. Ahora tenemos los costos operativos fijos. Como poder recordar anteriormente, esto se refiere a, por supuesto, los costos que no tienen relación directa con la producción, pues con el proceso productivo. Y estos son los impuestos, los cuales se debe pagar el Estado por una actividad económica que se lleve a cabo, los alquileres, tanto del lugar donde se ha empezado nuestra fábrica como de los equipos que no son de nuestra propiedad, y por último el marketing, ya que se pagan los anuncios en el periódico, en televisión, en el radio, etc., para promocionar y que el público las busque.